Buenas, si tienes un motor 1400 TSI de grupo VAS con distribución variable de válvulas, como ahora mismo es el caso que tenemos en el canal, que el árbol de levas de admisión es variable por el ajustador o variador que va acoplado en el extremo y es movido por la cadena de distribución, en este caso lo tenemos aquí, pues hemos visto que estos motores pueden producir un ruido al arrancar en frío, pues al estilo de como un traqueteo. Esto se debe al diseño del ajustador del árbol de levas o el variador, como hemos dicho antes. La mayoría le echamos la culpa al tensor hidráulico, la cadena de distribución, pero en realidad el mayor culpable es el diseño de este variador, que permite que el aceite se drene cuando el motor no se arranca en cierto tiempo. Cuando el aceite se drena del variador, este pierde la lubricación y la presión de aceite también. Entonces, cuando arrancamos en frío, sin lubricación ni presión en este variador, este suena hasta que coge dicha presión y dicha lubricación, lo que provoca que la distribución en sí no trabaje bien y provoque el desgaste prematuro de la cadena de distribución. Os voy a enseñar cómo ha salido comparada con lo que es la cadena nueva. Os pongo el vídeo. Fijaros el estiramiento que tiene la cadena de este motor, que así sonaba ya también, entre eso y el desgaste de los patines y de los piñones. A ver si se puede ver aquí mejor, que pueda grabar la diferencia. ¿Veis? Y arriba la tenemos exactamente igual, una que la otra. Los eslabones juntos, parejos, pero fijaros cómo llega abajo. ¿Cómo han conseguido corregir eso? Pues digamos que el variador lo han actualizado para intentar contrarrestar este problema. Digamos que interiormente, ¿no? Pues las venas que lleven y eso, pues como para ya que no tenga esa facilidad para drenarse el aceite. El variador de grupo Blitzen que nosotros hemos montado en este caso sustituye a la referencia, que en este caso era la original, 013 109 088 B, E o F, pero no a la que acaba en 088 G de gato. Aquí a ver si puedo acercarlo para que lo veáis. Veis aquí la referencia arriba, 03C 109 088 B. Si acaba en 088 E o F, también habría que sustituirla, pero si acaba en 088 G de gato, esa no, ya digamos, sería porque estaría actualizada. Una vez que lo cambiamos, se recomienda supuestamente hacer cualquier actualización del software de la unidad de control del motor y que se restablezcan pues, los valores de aprendizaje del motor. En nuestro caso hemos arrancado sin hacerlo y el coche va bien en todos los sentidos. Aún así se le hará la actualización para quedarnos más tranquilos. Aquí podemos ver que este es el original, tiene el símbolo de grupo VAS de Volkswagen, pero aquí abajo vemos que pone Denso, que está fabricado por Denso. Pues en fin, reduciendo y resumiendo, aquí tenemos el problema de que nuestra cadena se suene y se estire prematuramente y que esos arranques que tenemos con el motor en frío después de dejarlo cierto tiempo parado pues suenen un poco a cascabeles en ese arranque en frío, como decimos. La mayoría, como hemos dicho, pues piensa que el culpable es pues el tensor de la cadena, que también es un tensor hidráulico, como podemos ver aquí. Aquí llegaría por una vena del bloque motor al estar atornillado y también cogería presión de aceite. Pero realmente el gran culpable lo tenemos allí, el ajustador de árbol de levas de admisión. Pues bueno, pronto subiremos el vídeo ya de la distribución de este 1400 TSI, que estamos ya editándolo y bueno, espero que como siempre os haya servido esta información de algo, aunque sea el vídeo de entretenimiento. Si así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.